Hola gente de YouTube, les traeré un vídeo de todos los campeones de la UEFA Europa League. Sin nada más que decir, comenzamos. UEFA Europa League 1972. En la primera Europa League el campeón fue el Tottenham, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1973 el campeón fue el Liverpool, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1974 el campeón fue el Feyenoord, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1975 el campeón fue el Borussia Mönchengladbach, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1976 el campeón fue el Liverpool, ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 1977 el campeón fue la Juventus, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1978 el campeón fue el PSV Eindhoven, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1979 el campeón fue el Borussia Mönchengladbach, ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 1980 el campeón fue el Eintracht Frankfurt. Europa League 1981 el campeón fue el Ipswich Town, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1982 el campeón fue el Göteborg, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1983 el campeón fue el Anderlecht, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1984 el campeón fue el Tottenham, ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 1985 el campeón fue el Real Madrid, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1986 el campeón fue el Real Madrid, ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 1987 el campeón fue el Göteborg, ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 1988 el campeón fue el Bayern Leverkusen, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1989 el campeón fue el Napoli, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1990 el campeón fue la Juventus, ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 1990 y primera Europa League. UEFA Europa League 1992 el campeón fue el Ajax, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1993 el campeón fue la Juventus, ganando su tercera Europa League. UEFA Europa League 1994 el campeón fue el Inter, ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 1995 el campeón fue el Parma, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1996 el campeón fue el Bayern Múnich, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1997 el campeón fue el Schalke 04, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 1998 el campeón fue el Inter, ganando su tercera Europa League. UEFA Europa League 1999 el campeón fue el Parma, ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 2000 el campeón fue el Galatasaray, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 2001 el campeón fue el Liverpool, ganando su tercera Europa League. UEFA Europa League 2002 segunda Europa League. UEFA Europa League 2003 el campeón fue el Porto, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 2004 el campeón fue el Valencia, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 2005 el campeón fue el CSKA Moscú, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 2006 el campeón fue el Sevilla, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 2007 el campeón fue el Sevilla, ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 2008 el campeón fue el Zenit, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 2009 el campeón fue el Shakhtar Donetsk, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 2010 el campeón fue el Atlético de Madrid, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 2011 el campeón fue el Porto, ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 2012 el campeón fue el Atlético de Madrid, ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 2013 el campeón fue el Chelsea, ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 2014 el campeón fue el Sevilla, ganando su 2015 el campeón fue el Sevilla, ganando su cuarta Europa League.
UEFA Europa League 2016. El campeón fue el Sevilla ganando su quinta Europa League. UEFA Europa League 2017. El campeón fue el Manchester United ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 2018. El campeón fue el Atlético de Madrid ganando su tercera Europa League. UEFA Europa League 2019. El campeón fue el Chelsea ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 2020. El campeón fue el Sevilla ganando su sexta Europa League. UEFA Europa League 2021. El campeón fue el Villarreal ganando su primera Europa League. UEFA Europa League 2022. El campeón fue el Eintracht Frankfurt ganando su segunda Europa League. UEFA Europa League 2023. El campeón fue el Sevilla ganando su séptima Europa League. UEFA Europa League 2024. El último campeón fue el Atalanta ganando su primera Europa League. Si les gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal y comparte el vídeo. Sin nada más que decir, adiós.